El Nombre No Importa podcast llega a ustedes gracias a Hispanic Sports Media y es por supuesto nuestro patrocinador oficial. Hoy en el programa, en el podcast, a mí me acompaña el señor Alexis Espejo. Y yo te tengo que preguntar, Alexis, cuando tú quieres leer una noticia diferente, estás en Toronto y quieres empaparte de algo de deporte, ¿a dónde vas? hsmamerica.com. Ahí está, hermano, es que es la respuesta, más nada. Eso es lo que hay. Y Sí. muchas gracias por la invitación también. No, tranquilo, hermano, tú eres invitado a esta casa cuando quieras, pero si ustedes van hoy, en este momento, o cuando escuchen el podcast, van a encontrar buen contenido. Pero en este momento, cuando yo estoy grabando, Gaia Curero escribió una gran nota sobre el legado de Rob Gronkowski, que anunció su retiro el día de ayer de la NFL, después de ganar 3 anillos con los Patriots, por ejemplo. También hablaba las declaraciones de Maradona y el análisis de Kiko Peroso sobre lo que Maradona dijo después de la derrota de, vamos, la Vinotinto. La Vinotinto le gana a Argentina 3-1. Y Maradona comentó sobre eso. Eso lo puedes ver en Hispanic Sports Media. Único equipo en Madrid que le gana a Messi. Bueno, eso nos duele a nosotros, Alexis. Eso nos duele a nosotros. No lo digas tan duro. De la desgracia. No lo digas tan duro. Lo cierto es que ustedes tienen que ir a www.hcmamerica.com. Lo vuelvo a repetir: www.hcmamerica.com. @HCMDeportes en Instagram, @HCMAmerica en Twitter, y estar pendiente de toda la información del deporte mundial. HCM América, Hispanic Sports Media, es una manera diferente de ver el deporte. Comenzamos. Señores, y este es otro episodio del Nombre No Importa, episodio 23. Hoy con mi hermano Alexis Espejo, aquí en la casa. Aquí estamos. Brother, bienvenido. Gracias por estar. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? El placer es mío. Desde la última vez que grabamos un podcast juntos, y ahora ya estoy casado. Sí, yo tengo barba, tengo un muchacho, todo ha cambiado muchísimo para mí. Siempre ¿No había nacido Agnes? No, sí había nacido Agnes cuando... Claro, no fue hace tanto tiempo. Claro que sí. No, chico, estaba hablando. Básquet, lo hicimos en el estadio de básquet. Claro, ya había nacido. Ah, bueno. Sí, sin duda. Bueno, pero es que yo no tenía ni idea cómo es esto de la paternidad. Esto es algo muy... Es bonito, es bellísimo. A mí me encanta, pero te toma tiempo y sobre todo toma mucho ajuste y mucha responsabilidad y mucha organización. Soy un poquito desordenado y ahora voy un poquito como más acoplándome a lo que es mi vida ahora. Y bueno, esperamos que sea más constante esta participación, sobre todo ahora que estamos a escasos días de comenzar las Grandes Ligas. ¿Te puedo comprometer al aire algo? Yo quiero que tú tengas un podcast. ¿Cómo hacemos? Yo también quiero. No es la que no quiere. Yo también quiero, no vale, cómo no. No, claro, mentira. Agnes es la que no quiere, que me tiene que estar ahí, está pendiente, vale, tetero. Bueno, te agradezco estar aquí y robarte un ratico de tu familia para hablar, bueno, de lo que más nos gusta, la previa de Grandes Ligas. Vamos a tener a Karim Ayubi de Orlando, que ya también es otro. Ustedes dos son par de los colaboradores perennes del Nombre No Importa. Y vamos a hacer una previa sabrosa de la temporada de Grandes Ligas que va a comenzar ya nada más a unos días. Tu pinta que va a ser largo, porque hay mucha información que vamos a tener que tocar y sobre todo muchos equipos, estas nuevas cosas que han pasado, sobre todo contractualmente en las Grandes Ligas. Así que bueno, abróchense los cinturones. Hoy no le voy a deber la sección de los nombres que sí importan porque tenemos un debate súper extenso de Grandes Ligas preparado, pero lo que sí le quería comentar a los fanáticos del MLS y especialmente a los fanáticos del TFC es que el día de hoy se oficializó la firma de Alejandro Pozuelo. Fue presentado en el BMO Field, nuevo jugador y el jugador designado que ha traído el TFC para esta temporada, Toronto Football Club. Viene de el Genk de Bélgica, es español. Primera división, sí, de Bélgica, en donde ha hecho buenas participaciones. Lo caracterizan como un jugador un poco parecido a Víctor Vázquez, mediocampista español que estuvo ya con el TFC. También dejó muchas gratas impresiones, que sale, que creo que se fue a jugar a Emiratos. Alejandro Pozuelo va a llegar con un cartel importante, esperando el TFC que pueda aportar algo similar a lo que aportó Giovinco y Víctor Vázquez. Así que, bueno, es una... Vaya, qué zapatos que tiene que llenar, sobre todo los de Giovinco. Exactamente. Pero nosotros, sin mucho redunde, vamos a pasar rápidamente a lo que será nuestro debate de Grandes Ligas.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? En el número importa hoy tenemos, además de Alexis, por supuesto, tenemos otro invitado de lujo y es mi hermano del alma, Karim Ayubi, que nos acompaña desde Orlando para hacer la gran previa de la temporada de Grandes Ligas. Gordo, bueno, como siempre, intentando, esta vez la hicimos antes de la temporada. Creo que la vez pasada ya había comenzado la temporada cuando lo logramos hacer. ¿Cómo estás, Karim? ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo estás, Alexis? De verdad que muchas gracias por esta invitación. Muy contento, emocionado. Ya por fin, después de tantos meses, esta larga espera, inicia el béisbol de las Grandes Ligas. Y bueno, esperemos que esta previa me vaya un poco mejor con respecto a la del año pasado en los playoffs. El último podcast que hicimos, que de verdad no fue un completo una. Desastre. No pegaste una. Yo tengo que decir al aire que Karim y yo grabamos un podcast que fue buenísimo y por problemas de producción no lo pude postear. Cierto. Por problemas de producción te confieso que en verdad borré el archivo. No, y gracias a Dios fue así, porque fue un juego Yankees-Boston. En el primer inning los Yankees empezaron ganando como 4-5-0 y terminaron perdiendo, no sé, 15-8, algo así, que le remontaron el juego a Jonathan Holder, que le hicieron como 9 carreras en un inning. Menos mal, porque cuando empezamos a grabar iba arrancando el juego y yo empecé a burlarme y bueno, terminó un poco mal. Exactamente, sí, fue así y la verdad es que, bueno, esta vez lo vamos a hacer como debe ser, antes de la temporada, con todas las pilas puestas y bueno, con un invitado de lujo como Alexis, que finalmente los dos beisboleros más importantes de mi vida se unen en el podcast, afortunadamente. Así que, bueno, Alexis, te pregunto de una vez, hermano, la temporada está a la vuelta de la esquina. ¿Cuáles son los preparativos, la rutina? Me imagino que vienes escuchando programas y análisis de la temporada de hace un mes. No, cómo no. Un saludo, para mí siempre es especial estar acá y sobre todo hablando del béisbol, que es la pasión, es el deporte que a uno lo mueve, es su fuente, como quien dice, y como ya lo adelantaba el amigo Karim, uno bien emocionado de que ya esta semana vamos a estar viendo pelota acá en local y en todos los Estados Unidos, en todos los parques donde habrá acción esta temporada. Y como ya lo decías, una temporada donde durante mucho tiempo no habíamos tenido este off-season en donde no esperábamos una firma de unos agentes libres, como era el caso de Harper, como era el caso de Machado, y estuvimos muy al pendiente. Todavía quedan unos peloteros que no han firmado y ya comenzó la temporada prácticamente. Uh-huh. Y eso ha sido más que todo lo que se ha movido en estas primeras de cambio, y unos cambios que también que anuncia Grandes Ligas, unos tratados que tiene con el Atlantic League, donde se está viendo más o menos hacia dónde va el béisbol, donde quieren colocar una zona de estadio automatizada y quieren hacer muchas cosas, pero primero las quieren probar en otros sitios antes de colocarlas en Grandes Ligas. Se ve muchísimo lo que es la diferencia entre un equipo y otro. Por ejemplo, en el caso de Washington, ya entrando un poquito en materia, como un equipo que sale de Harper, sin embargo se perfila para ser el mejor equipo de la Liga Nacional a ojos de muchas personas, agregando a Patrick Corbin, teniendo a un Anthony Rendón que puede estar hasta en un calibre de más valioso si está sano, claro. Teniendo agregan a Soto, Dozier. Tienen a Soto, que también es Juan Soto, exactamente, que es un gran jugador. Y hay otro novato que viene Víctor Robles, mucho con ese muchacho. Así es, el Víctor Robles era el que decía Karim. Y sin lugar a dudas, ¿no? Karim, ¿cómo han sido tus preparativos? ¿Cómo hasta ahora, cómo te preparas para lo que será la temporada? ¿Y cuáles han sido las cosas que más te han llamado la atención de esta off-season? Bueno, primero cuando se acaba la temporada en octubre, en los playoffs, primero en noviembre es prepararse con una maratón de películas de béisbol para uno irse acoplando para 3-4 meses en las noches donde no tienes nada que hacer, y después leyendo, informando previas en febrero, las revistas de la previa de los fantasies, y cuando llega ya febrero reportarse a los sprint trainings. De verdad que como vivo en Orlando tengo la facilidad de tener cerca Tampa, el complejo de los Yankees, y siempre voy al juego inaugural. Voy al juego inaugural de los Yankees en Tampa, y uno tiene cerca
eso los sprint training acá, poder ver los juegos, ver cómo van los novatos, los jugadores, y por lo menos 3-4 veces al día meterse en Bleacher Report y poder leer los informes. No, y una de las cosas importantes, el año pasado y lo que ha sido un tren en lo que ha sido las últimas temporadas, el este de la americana es donde siempre se habla mucho, es donde estamos acá, por ejemplo, en el caso de nosotros de Toronto, donde están los Yankees, donde están los Medias Rojas, Orioles y los impresionantes Rays de Tampa Bay, pero este año nos tocó hablar del este de la Liga Nacional, como empezamos hablando ya de Washington, ahora hablamos también de las adiciones que tuvo los Mets de Nueva York, con Robinson Cano, teniendo una impresionante rotación, teniendo al Cy Young de la Liga Nacional, los Phillies ahora que llegan con Harper, con Real Muto, tienen también una gran el equipo que mejor se armó, de verdad, el equipo que mejor se reforzó para esta temporada. Exactamente, el equipo de los Phillies. Entonces el este de la Liga Nacional apunta, y sí, por supuesto, sin hablar de los Bravos, sin hablar de Acuña, de Alvis, de Freddie Freeman, que también es un candidato siempre perenne al más valioso de la Liga Nacional, parece que muchos ojos van a estar ahí y no van a estar tanto en lo que es el centro de la Nacional, con los Cubs, con los Reds, con los Cerveceros, los Piratas y los Cardenales. También es una muy buena temporada, sobre todo para nosotros que vemos al día a día la Liga Nacional, la Liga Americana, claro. el darte cuenta que ahora hay mucho talento también y concentrado en la Liga Nacional, anima mucho. Ya no es nada más los Dodgers que se presenta como ese super equipo. Exactamente, y es bueno que toques el tema de los jóvenes, ¿no? Porque si bien estamos viendo muchas piezas importantes ya repuntando, el caso de Acuña, el caso de Soto, que fueron revolucionarios, el mismo Ozzy Alvis, el año pasado en cada campaña que tuvieron, ¿no? Y cómo repuntaron esos novatos. Quería hablar de los contratos a novatos, ¿no? Y lo que estamos viendo en el caso de Eloy Jiménez. Eloy Jiménez recibe un contrato multimillonario antes de ver su primer turno de Grandes Ligas. Y creo que es importante, ¿no? Y sobre todo teniéndolos ustedes dos, es importante analizarlo. ¿Cuán beneficioso es esto para el pelotero? ¿Cuán beneficioso es para la franquicia? ¿Y por qué? Que creo que es lo más importante. ¿Por qué creen que se está desarrollando esta nueva temática de firmar al pelotero antes de que debute? Como para controlarlo por más tiempo, por supuesto, pero también con una inversión más grande de dinero. Bueno, de verdad que me parece muy bien, tanto por parte de los equipos como por parte del pelotero. ¿Por qué? Porque te estás evitando pasar año por año por el arbitraje salarial, que es un tira y empuje por parte del equipo y por parte del pelotero. Entonces, aquí te estás evitando ya eso, ya un pelotero que, como por ejemplo Eloy Jiménez, 7 años, 70 millones, ya se garantizó prácticamente 10 millones por año, y el jugador ya va a estar tranquilo, ya sabe que durante esos 7 años tiene su dinero asegurado, no tiene que pensar en otra cosa. Y es bien, como te decía, por parte de ambos, porque el pelotero se asegura su futuro sabiendo que es un gran jugador que puede responder, pero a la final puede ser un caso Byron Buxton, que siempre fue un gran prospecto por muchos años, pero cada vez que lo subieron nunca respondió. Entonces también se aseguran así su futuro, tanto jugadores, y al equipo a la final no le sale caro, porque 10 millones para una nómina, de verdad que no me parece que pueda afectar tanto al final para los impuestos, para los equipos. Sí, bueno, viendo un poquito lo que son los números de Eloy Jiménez el año pasado entre AAA y AA, un jugador que batió para 337 con 22 cuadrangulares, se espera un slugger, se espera un jugador, digamos se espera porque todavía no se ha visto en Grandes Ligas cómo ir a rendir, pero se espera un jugador de poder, algo muy parecido a... bueno, las comparaciones siempre son un poquito chocantes, pero algo muy parecido a lo que pudo haber aportado, no sé, Abisail García a corto plazo, a lo que era este equipo, o cualquier otro slugger que estaba en el centro del line-up del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Volviendo un poquito al tema de lo que dice esto, lo que esto representa, es como una espada de doble filo, porque si colocamos el caso de Chris Bryant, quien ha sido el último novato, el cual ha creado mucha polémica en las Grandes Ligas porque el equipo esperó unos días para subirlo a Grandes Ligas para tener un año más de control. Chris Bryant ha tenido el récord de mayor dinero percibido en arbitraje salarial después que se convierte en un Super 2, que son 10.1 millones de dólares, lo cual es casi lo mismo de lo que va a cobrar Eloy Jiménez sin ni siquiera ir a arbitraje. Lo que significa es que los Medias Blancas se están previniendo de que en un futuro ese arbitraje incluso va a aumentar, y sin embargo ya ellos cerraron, ya ellos hicieron el lock con lo que son este contrato. Exactamente. Que inicialmente 6 años por 43 millones, pero puede extenderse a 75 por 8 años. Recordemos que el que se le había hecho anteriormente un ofrecimiento de esta forma fue Scott Kingery
de los Phillies de Filadelfia, le dieron 24 millones por 6 años. Exacto, o sea, que mucho menor. Exactamente. Sí, Entonces, pero el Kingery nunca puso los números que puso los Jiménez en ligas menores también. Exactamente. No, demostró definitivamente su valía. ¿Y qué piensan ustedes que es lo que está intentando hacer los Jays, tanto contrato como en situación real de pelota con Vladimir Guerrero Jr.? Porque tanto se ha hablado, tanto se espera. El año pasado fue como que, bueno, los Jays no están haciendo buena temporada, Claro. ¿cuándo lo van a subir? Y este año, obviamente, en este momento está lesionado, pero no comienza, obviamente, en Grandes Ligas. Dicen que después del 15 de abril es la fecha Claro. que los Jays tienen pensado subirlo para poder tener ese año más de control en contrato de ligas menores. Pero ¿qué piensan ustedes, Karim? ¿Qué piensas que está haciendo o qué van a intentar hacer los Jays con Vladimir Guerrero Jr.? Para mí exactamente eso que está diciendo, lo mismo que se hizo con Chris Bryant, lo mismo que hizo el año pasado los Yankees con Gleyber Torres. Si no me equivoco, fue lo mismo que también hizo en su momento, tanto Nationals como Angels con Mike Trout y Bryce Harper, o no me acuerdo si solamente fue Bryce Harper. Están buscando eso, tenerlo un año más bajo control porque saben que es un pelotero que se pierde de vista, es el prospecto número 1 de Grandes Ligas, ha demostrado ya en números tanto en ligas menores como este año en Spring Training, también en la Liga Invernal de Arizona. De verdad que es un gran pelotero con una gran proyección y están buscando eso, asegurárselo, tenerlo un año más bajo su contrato porque saben que, bueno, Toronto no es un equipo que no sé si pueda mantenerlo después cuando sea gente libre, que pueda dar ese gran contrato como si hay equipos con mayor nombre que están armando, que tienen proyectos y que tienen mayor cantidad de dinero para poder esos contratos, ese tipo de peloteros. Sí, bueno, en el caso de Vladimir Guerrero, es algo que va un poquito más allá. Tenemos un jugador que batió prácticamente 400 el año pasado en las ligas menores, jugando toda la temporada. Absurdo. Y tenemos a una asociación de peloteros que históricamente ha sido muy flojita con los dueños de equipo. ¿A qué me quiero referir? A que esto es prácticamente, como se puede ver desde el punto de vista del jugador, como un abuso, en donde ya se supone que cuando tienes un sistema de granjas, tú estás desarrollando un jugador para que cuando esté listo, subirlo. Sin embargo, como dice Karim, los Jays no están para competir este año, ni el que viene, ni el otro de arriba. Los Jays todavía están en un proceso de reestructuración que tal vez tome 3-4 años para que el equipo saque provecho a Vladimir Guerrero en el medio de la rotación como un equipo competitivo. Sufre prácticamente lo que le puede pasar, no sé, a Miguel Cabrera este año en los Tigres, que pese a tener, salvando un poquito la distancia, tener mucha más experiencia y haber sido campeón de Serie Mundial, es solamente un jugador, es solamente un solo jugador y no te va a hacer la gran diferencia porque el béisbol, a diferencia de otros deportes como el baloncesto, claro, o como un solo jugador, fútbol, un solo jugador no va a hacer mucho. No en el caso de LeBron esta temporada, exacto. Pues, pero bueno. Bueno, volviendo un poquito al tema de Vladimir y lo que hablábamos de la asociación de peloteros, ha habido mucha presión de que lo quisieran subir desde el inicio de la temporada, por eso está, y digamos, lesión, no vamos a ponerle el calificativo de supuesta lesión del oblicuo de Vladimir Guerrero, le cayó. Estás tirando el asterisco, estás tirando las comillas. Le colocó como anillo al dedo al equipo de Toronto porque no tuvieron que darle explicación a más nadie. Mire, él está lesionado, por eso no está listo. Pero unos 3 días antes de que Vladimir Guerrero se lesionara, estaba Ross Atkins diciendo, él todavía no está listo, tenemos que desarrollarlo. Exacto. Entonces ya eso había levantado varias sospechas en lo que es la asociación de peloteros y, como lo repito, ha sido un poco flojita. ¿Y a qué me refiero con flojitas? Para ponerte un ejemplo, las veces que se han discutido, se discuten el contrato colectivo de jugadores con Grandes Ligas antes de irse a paro, todo esto, los jugadores van con exigencias como que quiero más entradas por juego en la temporada, quiero más espacio en el autobús, quiero una suite más grande, cuando en realidad las cosas que se tienen que discutir y se tienen que ganar son compensaciones más justas para los jugadores de ligas menores que viven con un salario de trabajador de McDonald's prácticamente, sí. Y cuando llegan a Grandes Ligas, que solamente es el 5%, es que puede realizarse. Por eso es que también... Ya entran otros temas como... Ahí entra el tema también de que estamos hablando de Eloy Jiménez, un jugador que viene de prácticamente... Ok, a los jugadores internacionales se le da un bono por firmar, lo cual un porcentaje se lo lleva el entrenador, un porcentaje se lo lleva aquel. Y así. El que le consiguió la firma, el otro, y así sucesivamente. Y ahorita este verdadero contrato es el que de verdad él va a empezar a percibir. Hay un voto de confianza del equipo de Chicago, sí lo hay, pero por las proyecciones, y recordemos que ahorita la tecnología está tan avanzada
que los jugadores ya llegan a Grandes Ligas prácticamente siendo un jugador de PlayStation, Claro. donde ya lo armaste y ya sabes exactamente Ya lo han visto con cámaras de 700 alta veces. velocidad, con Rapsodo, con un montón de software que tú tienes para que ya el jugador prácticamente la diferencia entre un pitcher de Grandes Ligas y un pitcher de ligas menores no le sea tanto. Claro, lo que iba a decir era que ahí entraba a colación el hecho de esas diferencias entre... Ya ahí esto entra en la calidad de la firma. Cuando el jugador latinoamericano es firmado, normalmente firmado a los 14 años. Y se me viene a la mente una anécdota que me contaba Carlos Carrasco el año pasado, en una entrevista que le hice para el podcast, que decía que por un mes lo único que pudo pedir era, después de firmado, lo único que pudo pedir era Domino's durante un mes completo, porque no sabía decir más nada en inglés. Y quiere decir, es con la diferencia de firma cuando el jugador latinoamericano firma de 14 años, 15 años, no puede terminar estudios y luego se le hace muy cuesta arriba. Y habla también de la nota, por ejemplo, que realizaba José Bautista hace algunos años sobre quizá lo injusto que es para el latino, que viene con tanto talento y obviamente, pero que desde prácticamente los 10 años es enfocado en el béisbol. Obviamente para los estudios se complica un poco más. Y esto también repercute en cuando es Grande Liga y cuando tiene mucho más dinero, no sabe manejar ni la fama, exacto, la toma de decisiones, y también, por supuesto, no sabe manejar el dinero. Por eso hay equipos, y perdonen que hacer la acotación, hay equipos como por ejemplo los Phillies de Filadelfia y los Marineros de Seattle, que dentro de sus escuelas tienen estipulado el manejo le enseñan economía a los muchachos, claro. Le enseñan a comportamiento y todo este tipo de cuestiones que forman a un ser humano fuera del béisbol. Y lastimosamente seguimos viendo casos de violencia doméstica, exacto. DUI y un montón de cosas relacionadas a los latinoamericanos. Así es. Bueno, Karim, yo te quería preguntar ahora mentira, ¿quieres agregar algo sobre este tema? Perdón que... No, prácticamente lo abarcaron todo y es correcto. Por eso también creo que también lo tocaron, que fue lo de que lo decía, creo que fue lo decía Alexis sobre las ligas menores, la asociación de peloteros, cómo está buscando mejorar las condiciones para los novatos, mejorar el transporte de los buses, aumentarles lo que van a ganar económicamente. Y mejor calidad de vida, porque es completamente diferente a cómo viven en Grandes Ligas, a cómo están acostumbrados y cómo los manejan a cómo están en ligas menores. Y a las finales el mismo deporte, son los mismos jugadores y todos van a llegar, bueno, no todos, pero la mayoría van a llegar al mismo lugar y no debería ser el trato justo para todos. El mismo Jesús Aguilar, aquí una anécdota, nos decía el año pasado que él recuerda cuando estaba en ligas menores, tuvieron que ser como una especie de vaca entre 3-4 jugadores, casi todos dominicanos, y él, para comprar una camioneta Hyundai del año 90 y pico para poderse transportar. Entonces ahorraron el meal money, el dinero que le dan para comer afuera, porque los jugadores le dan comida. Exacto, los viáticos. Para poder pagar, para poder comprarse este carro que a la semana dejó de funcionar. Y él lo contaba con una sonrisa, porque nos caracteriza a los latinoamericanos de contar las desgracias como chiste. Bueno, pero porque llegó. Pero ¿cuántos son los casos que no se saben? Exactamente, que no han podido y que han perdido prácticamente tanto el dinero como gran parte de su vida en eso. Porque a la final no tenían ni con un estudio ni con ninguna carrera en el béisbol y prácticamente perdiste toda tu vida en eso. Ahí está la diferencia cuando eres contratado a través del draft internacional a cuando eres drafteado de una universidad o vienes de un high school por lo menos completado. Esa es digamos una de las ventajas que tiene el pelotero americano sobre el pelotero latinoamericano, además que viene compitiendo. Esas otras cosas que tampoco hablamos mucho. Sin duda, claro. El pelotero latinoamericano está en granjas, está tomando rolling todo el día, bateando todo el día, pero no está compitiendo, no está contra otro equipo, no está con la presión de un público. Ese tipo de cosas que la dan por sentada y que es algo que se puede enseñar, es algo que el pelotero latinoamericano no trae, porque está en granjas. Y pasa con este tipo de talentos que, bueno, de repente algunos funcionan y como en muchos deportes algunos no funcionan, ¿no? Vamos a pasar, Karim, a la parte de los agentes libres, ¿no? Los agentes libres que faltan por firmar. En este caso solo son dos los más relevantes. Uno es Dallas Keuchel, su último equipo fueron los Astros de Houston, y el otro es Craig Kimbrel, del cual se ha hablado muchísimo porque es uno de los mejores relevistas del béisbol. No tuvo una buena postemporada, para nadie es un secreto, no tuvo una buena postemporada con Boston el año pasado, pero sus números son absurdos para su edad. Estamos hablando de una cantidad de salvados para su edad
que pronostican que puede llegar a sentarse en la misma mesa que Trevor Hoffman o Mariano Rivera en un futuro. Obviamente, salvando las distancias, no estamos comparando, o no quiero comparar a Kimbrel con el gran Mariano Rivera, pero sin duda esos números pareciera que se asemejan. Karim, ¿tú qué piensas que ha pasado con estos dos jugadores, específicamente con Kimbrel? ¿Por qué no ha firmado? ¿Qué está esperando? ¿Qué están esperando los equipos? ¿Y piensas que se va a resolver esto antes de la temporada o el día jueves comienza la temporada y estos dos siguen sin equipo? Para mí, no va a llegar la temporada con los jugadores firmados. De verdad que lo veo muy complicado. Y la temporada arranca el día jueves y estamos a 2 días de arrancar y veo un poco complicado de que puedan firmar. De verdad yo lo veo en Kimbrel. El problema de Craig Kimbrel, como yo lo veo, es que es un gran cerrador, sin duda, lo ha demostrado en los últimos años. Y quiere un gran contrato. Quiere un contrato, decía él, que 5 años, por 5 años alrededor de 100 millones, es decir, prácticamente entre 18 y 20 millones al año. Entonces, al tú ver eso en una nómina, está gastando prácticamente 20 millones, 18 millones en un cerrador donde no te lanza todos los días, donde prácticamente te va a salvar entre 30, 40, en algunos casos 50 juegos. Me parece que es mucho dinero para un cerrador. Cuando tú estás haciendo tu nómina 18 a 20 millones para un cerrador, me parece mucho dinero para un jugador que no estás viendo, no lo vas a usar diariamente. Entonces, para mí, ahí el problema de Craig Kimbrel. Donde lo veo firmando, de verdad que están entre 2 equipos. Las últimas semanas he estado hablando entre 2 equipos, que son Milwaukee, que es Atlanta. Ahora con la lesión de Corey Knebel, que se va a perder la temporada con una lesión de tomillón, muy probablemente el equipo de Milwaukee, ya que pierde un brazo importante en ese bullpen, creo que Milwaukee va a hacer el esfuerzo de firmar a Craig Kimbrel, porque de verdad les hace falta ese brazo para ese bullpen y sin duda es el mejor equipo a disposición para él hoy en día. Sí, allí definitivamente, como dice Karim, hay una discrepancia entre lo que, bueno, es más que obvio hablar de que si no ha firmado es porque obviamente no ha llegado la oferta que les gusta. La cuestión es hasta cuándo un jugador está dispuesto a no ceder, porque la economía del béisbol se está llevando incluso a darle más dinero a los relevistas que al mismo cerrador, porque el relevista te trabaja 2-3 innings. Si tú lo ves matemáticamente, y ahorita la mayoría de los gerentes generales de los equipos, no los dueños ni los presidentes, son personas que vienen de la Ivy League, son personas con MBA, con Master in Business Administration, que lo que hacen es más economía, lo que hacen más es llevar los equipos como un negocio, y tú dices, el juego tiene 9 innings, el abridor me tiene que dar 5, o hasta menos, incluso no importa, porque ya lo hablábamos fuera del aire, donde cada vez hay menos jugadores y menos lanzadores con 200 innings, que hace 10, 20 años eran muchísimos. Hablamos Félix Hernández con 6 temporadas al menos consecutivos con 200 innings, y ahorita hay 13, 12. Es lo que está haciendo un equipo como Tampa, que está utilizando un nuevo sistema prácticamente. Y ganó 90, y ganó 90 juegos, y hay mucha gente incluso que los gasta para ganarle el me parece bien aventurado, pero así ha sido los Rays todo el tiempo. Pero para no salirnos un poquito del tema, sí, es una discrepancia, igual que Dallas Keuchel como un jugador que es premiado con Cy Young, no ha firmado. La cuestión es que también hay que tener en cuenta que ahorita el béisbol está viéndose de una manera en donde no se le paga a los jugadores por lo que hicieron, sino por lo que pueden hacer. Exacto. Entonces, si han visto un poquito de lo que es obviamente cuando tú agarras el tope de tu carrera, en lo que son los números, en spin rate, en cuánto te mueve la curva, en la velocidad, y empiezas a bajar, ya las proyecciones todas te dan hacia abajo. Entonces nadie te quiere pagar porque tú ganaste el Cy Young hace 3 años. Exacto. A menos que seas Verlander, que eres una persona que no envejece y que eres de vieja escuela prácticamente, mientras más viejo mejor. Que lanza. Su curva en un momento parecía que iba hacia abajo y de repente cuando lo cambiaron... Yo creo que eso tiene que ver mucho con Kay Upton. Puede ser, bueno, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, hermano. No lo sabremos, pero bueno. ¿Y qué me dice el detalle que hay 3 casados hablando en este podcast en este momento? Yo no lo creía, pero es así, Karim. Y ojo que el caso de Keuchel también puede ser parecido al de Kimbrel. Es cierto, tiene un Cy Young y a lo mejor también está buscando eso. Cobrar el dinero como si fuera un lanzador de Cy Young. El año pasado no tuvo una primera mitad de temporada, sí cerró muy bien, y a lo mejor hay eso lo que algunos equipos no quieran ir por él y no quieran dar esa cantidad de dinero, porque
si uno revisa el número de Keuchel, han sido números de un pitcher regular. Solamente el año de Cy Young fue de verdad intratable, fue el mejor de la liga prácticamente, pero si uno revisa los otros años, es un lanzador que es segundo, tercero en una rotación. Entonces, a lo mejor él está cobrando por eso, por el Cy Young que tiene, y los equipos tampoco le han ofrecido esa oferta. Exactamente. No les voy a preguntar por los contratos millonarios, ¿no? El de Manny, el de Bryce y el de Trout luego, que es la extensión más, primero más valiosa, de más dinero y más larga en la historia de las grandes ligas. Y bueno, obviamente el de Bryce, que es el contrato de agente libre más largo y también de mayor cantidad en la historia de grandes ligas. Esos temas quiero que los toquemos cuando vayamos analizando sus respectivos equipos. Vamos a comenzar entonces la previa con las divisiones. Y Alexis, te quiero preguntar a ti primero. Vamos a comenzar por la de nosotros, por el este de la americana, para nosotros dos y para Karim también, porque Karim vive en Orlando, tiene más cerca Tampa, probablemente asista a cubrir algunos juegos de los Rays de Tampa Bay. Hablando de esa división que por supuesto tiene Boston, Baltimore, los Jays, los Tampa Bay Rays y los Yankees. ¿Quién dan como favorito? Tenemos al campeón de las grandes ligas ahí. Tenemos un equipo de los Yankees que se reforzó aún más en el bullpen, ya consagrando lo que es el mejor bullpen de las grandes ligas. Equipos que tienen muchísimo poder, equipos que tienen un método alternativo como los Tampa Bay Rays en cuestión de lanzadores. Y los Jays que tienen el factor en donde, bueno, refuerzan o cambian su... No podemos decir si refuerzan. Nada para sobrevivir. Me gustó tu risa. Refuerzan para sobrevivir. Cambian Cayeron el manager de los Rays. Cambian a Gibbons por Charlie Montoyo, bueno, puertorriqueño. Que no era manager, pero exacto. Exactamente, puertorriqueño, que va a estar al mando de los Rays. Pero Alexis, cuéntame, ¿cómo ves esta división? Mira, yo honestamente veo este año a los Yankees de Nueva York ganando, y lo digo simplemente por su picheo. Sabemos que para mí el nombre de este juego se llama picheo. Cuando tú tienes a la adición de James Paxton, si se mantiene con salud, es grandísima, teniendo a Tanaka, Paxton, Happ, que ya es probado también en la liga y probado también en esta división, e incluso Sabathia, que bueno, Severino y Tanaka estaba ido, exactamente, pero con la lesión de Severino no va a estar desde un principio. Pero teniendo como ya tú lo decías, un gran bullpen, me parece que los Yankees de Nueva York, desde Aaron Hicks en el center field, el line-up proyectado de Hicks, Judge, Stanton, Sánchez, Andújar, Voit, quien fue prácticamente el héroe el año pasado, Tulowitzki, viéndolo ahora en el campo corto, porque Didi Gregorio está lesionado todavía pero pareciera que se puede ir por el Lemathieu en segunda. Y bueno, Karim nos puede confirmar que es yanquista, si se van a ir con el Gleyber Lemathieu. Va a haber una rotación. Sí. Va a haber una rotación, pero Tulowitzki no puede jugar en ningún otro lado. Sí. Eso sí es verdad, y ahí está. Por eso hablamos también. Tienen juventud, tienen buen picheo, tienen bateadores inmensos como Stanton, como el señor Judge, y todos esperan que Gary Sánchez vuelva a batear lo que hizo hace 2-3 años atrás, que no lo pudo hacer el año pasado. Y yo creo que los Yankees tienen una gran posibilidad este año de llevarse esta división, que por estar tan peleada, no le doy que ganen 100 partidos como tal vez lo hizo Boston en el año pasado, pero sabemos que esto es Yankees también. Dime. ¿Qué decía? Los Yankees también ganaron 100 años pasado. No, sí. Ajá. Y no lo veo ganando 100 partidos, sin embargo lo veo un poquito más peleado este año. Sabemos que los partidos contra los Jays y contra Baltimore van a ser literalmente fácil para Boston y para el equipo de Nueva York. Igual que en el este de la Liga Nacional, que ya estaremos hablando, quien juega contra los Marlins, eso juega contra un equipo de AA, AAA. Pero ojo, que el año pasado los Yankees, con prácticamente ese mismo equipo de Baltimore, los Yankees le costó bastante poder ganar a Baltimore, a diferencia de Boston. La diferencia entre Yankees y Boston en la división fue esa, que Boston sí barrió a Baltimore prácticamente, y a los Yankees les costó mucho ganar a Baltimore. Perdieron, si no me equivoco, la serie quedó o 9-9 o 10-8 a favor de los Yankees. Perdieron mucho juego contra Baltimore, y eso marcó la diferencia entre ambos equipos. Sí, y eso al final pegan, porque esa es la cosa. Cuando tienes dos equipos buenos y un equipo como los Rays de Tampa Bay, que te pueden ganar 85, 90 partidos, un jueguito te hace la gran diferencia. Pasando un poquito a Boston, obviamente el equipo campeón, el equipo que
que está defendiendo. Hay unas ciertas preguntas al final de su rotación con Eovaldi, con Eduardo Rodríguez, que están como en un tira-en-coge, que no sabemos si Eovaldi va a ser el mismo del playoff, Claro. que lo vimos. Sin embargo, bueno, es cuestión de comenzar la temporada para ver si Rafael Devers va a ser por fin ese breakout que están esperando en el medio del line-up. Ya sabemos JD Martínez si puede mantener ese gran nivel que tuvo el año pasado, donde ni siquiera fue nominado al más valioso injustamente, pero por supuesto porque está jugando con uno de los mejores jugadores de las grandes ligas y probablemente de nuestra generación, como el señor Mookie Betts. Eso también le perjudica. Sin embargo, ahí no se vio muy bien lo que fue la proyección estadística y todo lo que es el Moneyball, porque libra por libra JD Martínez merecía estar en esa conversación junto a Trout y junto a Mookie Betts. El problema que también afecta donde yo también veo que lo afectó es el bateador designado, porque eso también últimamente ha afectado mucho. El año de retiro de Big Papi también tuvo para mí mejores números ofensivos, pero solamente el hecho de ser designado no le dieron el MVP. Eso también veo que a la final está siendo un factor al momento de tomar el MVP. Y eso es un gran tema, porque hacia donde está yendo las grandes ligas es probablemente a eliminar lo que es el bateador designado también en la Liga Nacional, lo cual jugadores como Von Garner se han manifestado de que no le gustaría. Sin embargo, cuando se habla de los, por lo menos saliéndonos un poquitico del tema de los pitchers que batean y los equipos que logran que los pitchers por lo menos tengan un buen promedio, el que mayor tiene no batea ni 200. Entonces cualquier jugador de la banca de jugador designado te hace el juego más ofensivo. Y ahorita con el juego más especificado, más tecnológico para el lado del picheo, más que todo, que tengas más ofensiva, hace el partido más vistoso, que es lo que está buscando Grandes Ligas, porque la gente no va a ver un partido de béisbol con 15 ponches y 20 rollings. Sí, exacto. La gente va a ver otro tipo de cosas. Entonces, saliendo un poquito del tema y ya volviendo, bueno, ya cerramos el este. De más está decir que los Rays es un gran equipo que va a dar mucha pelea, y de verdad me gustaría muchísimo verlos por lo menos en uno de los puestos del comodín, como un equipo ínfimo con ese payroll, con ese salario que tiene, pueda todavía dar pelea, da esperanza a equipos pequeños de si hacen bien las cosas, incluso los Rays que están a 2 temporadas de que lo saquen de Tampa Bay, porque mucho se ha hablado de que el público no va, de que no hay dinero, de que no le quieren hacer el nuevo estadio, muchas cosas se ha hablado, y sin embargo el equipo ganando con un estadio medianamente vacío sigue dando de qué hablar. Karim, tu opinión sobre la división de la americana. Ahí está tu corazón, están los Yankees. Das también, si das, ¿a quién das como ganador de división y si das a alguno de los comodines ahí? Sí, comparto con Alexis. Sin duda los Yankees se reforzaron de gran manera, tienen mucha versatilidad. Agregan a DJ LeMahieu para poder rotar mucho sin field, porque si tú ves, tienes 2 primeras bases con Greg Bird y Luke Boyd. Greg Bird ha tenido un gran sprint training y esperan que ya sea el año donde termine de responder. LeMahieu te puede jugar segunda, tercera shortstop, cuando recordemos que tiene prácticamente año y medio sin jugar Troy Tulowitzki, entonces hoy en día va a ser el shortstop titular, lo ha dicho Brian Cashman, pero no lo ven que pueda aguantar el ritmo de jugar todos los partidos, entonces te permite rotar. Entonces él también no tiene... Le van a hacer load management a Tulowitzki, como en la NBA. También tienes a Aaron Hicks, que está lesionado, entonces puedes rotar mucho el bateador designado con el infield, rotar a Andújar, a Gleyber Torres, para mí va a pasar por ahí. Entonces tienes un bate también como LeMahieu, que es un bateador de contacto que hacía falta también en este equipo ante tanto poder. Refuerza con James Paxton, de verdad un gran abridor, que como lo decía Alexis, de mantenerse sano puede pelear, ¿por qué no?, por un sayón y mejorar esa rotación de los Yankees. El bullpen, firmas de nuevo a Zach Britton, firma a Adam Ottavino, que es uno de los mejores relevistas hoy en día de la liga. Tienes a Dellin Betances, Aroldis Chapman, Tommy Kahnle está volviendo a ser ese lanzador que fue hace 2 años con los Yankees. Tienes a Tal Pli, el lanzador zurdo, que el día de hoy fue la primera vez en todo el sprint training que recibió una carrera en lo que fue la sprint training. Entonces tuve un bullpen muy completo. Fácilmente el abridor con darte 4 o 5 innings, tú puedes dar por servido la salida de los Yankees. Entonces de verdad que veo un equipo que se reforzó, que armó un gran proyecto, Brian Cashman sin duda, y los veo como favoritos. El problema de Boston, donde yo lo veo, es en su bullpen. Se te fueron 2 grandes lanzadores, Joe Kelly y Craig Kimbrel. No tienes un cerrador, porque ni Brazier ni Matt Barnes han sido cerradores, no saben
no sabes cómo le puede resultar la presión en ese momento. Y otro error para mí, garrafal, que hizo Boston es haber puesto el día de ayer en waivers a Sandy León. Sandy León ha sido tu receptor los últimos años, es cierto, no es un gran bateador, pero defensivamente y como te maneja los pitchers, para mí es uno de los mejores de la liga. Es el que ha sido el catcher personal en la temporada pasada de Chris Sale, conoce tu rotación, conoce tu picheo, sabe llevarlos, y de verdad que me parece un grave error haber dejado ir a Sandy León, porque si tú ves, tanto Swihart como Velázquez no son tampoco bateadores ofensivos que puedan ganar el puesto, y defensivamente ninguno de los dos es mejor que Sandy León, y de verdad que para mí es un error que cometió el equipo de Boston haber dejado ir al nativo del Moján en el estado Zulia. Qué grande. Gran amigo de la casa, Sandy León. Amigo de la casa. Muy Además bueno. que maracucho como dos de los que están en este podcast en este momento. 2.5, porque yo como Mandoki y todo. Y qué patacón. Pero sin duda veo a Boston en el comodín de la Liga Americana. Sí, exacto. Yo también. Yo coincido con ambos los conceptos. No me gusta que coincidan tanto, pero bueno, seguimos. No, yo creo que esta puede ser la única, porque de resto se pone más complicada la cosa. Vamos entonces a hablar a la central de la Americana. El equipo de Cleveland, que pareciera que sigue siendo el equipo más fuerte. Yo creo que sin duda es el equipo más fuerte. Pareciera que va a mantener esa misma línea, pero ahora se añaden también equipos como el equipo de los Twins de Minnesota, que pareciera que van a ser un hueso duro de roer. Hay un factor X también con los Medias Blancas. Comienzo con Karim. ¿Qué piensas sobre esta división central de la Americana? ¿Ves a los Indians dominando o crees que van a dar problema a los Twins? De verdad que veo a un equipo de Cleveland repitiendo la división, pero no tan fácil como lo han tenido los años anteriores. De verdad que uno ve el equipo de Minnesota, es cierto, después de José Berríos, que suba de rotación, la rotación es del todo fuerte como la de Cleveland, que tienes a Corey Kluber, tienes a Trevor Bauer, a Cookie Carrasco. Entonces esa es la diferencia de un equipo con el otro, aunque la ofensiva de Minnesota de verdad que es temible. Agregaste a Nelson Cruz, ya tienes a Eddie Rosario, firmaste a Marvin González, tienes a Jonathan Scoop. De verdad que es un equipo que va a batear mucho. Un Miguel Sano que cuando vuelva también es un bate importante. El equipo de Cleveland, es cierto, tienes a Lindor, tienes a José Ramírez, volvió Carlos Santana, hay que ver cómo va a estar este año Jalí Ramírez, y una firma importante para mí es la de Carlos González, que sin duda para mí va a ser el equipo, porque tú ves a outfield con Jake Bauer, Tyler Naquin y Leonis Martínez, otro maracucho, y de verdad que ninguno es más que Carlos González, hay que ser sinceros. Entonces para mí es otro bate importante que van a añadir este equipo con una gran defensiva, y veo a los indios repitiendo, pero no la van a tener fácil como años anteriores, y en un equipo de Minnesota también clasificando al comodín con el equipo de Boston. Yo voy a discrepar un poquito. Yo digo que este año esa división la va a llevar el equipo de Minnesota. Me gusta muchísimo lo que está haciendo, y sin caer en tanto romanticismo acerca del señor Carlos González y todo esto. Ojo, en lo personal yo digo que el jugador más infravalorado de todas las grandes ligas es José Ramírez. Sin duda. Para mí sin duda. ese un eterno Claro candidato que al más sí. valioso. En nuestro draft de fantasy ayer cayó al puesto 23. No, imagínate tú. Es que el pelotazo, Por el pelotazo. y los del partido, muchos se asustaron y prefirieron pasar. Exactamente. Y hablando un poquito más de los otros equipos, sabemos que los Tigres no tienen nada que buscar este año. Depende muchísimo obviamente del regreso de Cabrera, que ya es un jugador que ya dio lo máximo que había dado. Matthew Boyd, el jugador que llegó a los Tigres en el cambio ese de Price proveniente de Toronto, también lesionado. Jordan Zimmerman no es el mismo. En el caso de los Twins me gustó muchísimo la firma de Marvin González. Prácticamente tienen un line-up bastante profundo, por así decirlo. Nelson Cruz en el medio de la rotación, en un parque que es para bateadores, el Target Field. Me parece que va a ser un equipo bastante divertido de ver jugar. Al igual que, por ejemplo, en el caso de Kansas City. Es un equipo que no tiene absolutamente nada que buscar, pero este año estarán buscando batir el récord de más bases robadas en la historia de las grandes ligas, firmando a Billy Hamilton, porque ya contaba con Adalberto Mondesi y ya tiene muchísima velocidad. Exactamente, y tiene muchísima velocidad, y va a ser claro, nadie se roba la primera base,
Sí. Obviamente, para robar base tienes que envasarte. Sin embargo, va a ser bastante divertido ver este equipo. Va a ser un equipo que va a tener un récord perdedor. Sin embargo, va a ser un equipo divertido de ver con un récord perdedor, lo cual es bastante un poquito contradictorio. Yo le pongo la ficha. Bueno, pero por lo menos más divertido que ver a los Marlins. Exactamente, cualquier cosa. Exactamente. Marlins, de verdad que va a ser un poco complicado este año. Bueno, ya el año pasado lo fue, este año se va a repetir. Sí, bueno, ¿qué le parece? Dejamos atrás el centro de la Liga Americana. Vamos a pasar al oeste de la Americana con los Marineros, los Astros, los Rangers, los Angelinos. Pero ya, un momento. Ajá, Nelson opinó de la central. Bueno, mi opinión es, yo voy a dar los Tigres de Detroit ahí. Creo que me estoy yendo, Batacazo. confiando en Miguel Cabrera solo con el equipo. No, mentira, yo sigo viendo el equipo de Cleveland más fuerte, ¿no? Yo creo que confiando en el poderío que tienen, en el gran manager que tienen, creo que van a mantener a raya a los mellizos. También coincido que no va a ser igual de fácil. El equipo de Minnesota se armó bastante bien para pelear. Y probablemente yo creo que se puede llevar uno de los cupos del comodín. Hay otros equipos muy fuertes en el oeste también que van a estar peleando. Obviamente tenemos que hablar de Oakland, que el año pasado hizo uno de los comodines. El equipo de los Angels con Trout repotenciado con más dinero. Así que yo creo que los Twins pueden meterse en ese comodín, pero creo que los Indios a la final se llevan los máximos honores. Okay, discreparon conmigo hoy. A mí me gusta Maracucho contra Caraqueño. Exactamente, a mí me gustan los mellizos. Yo creo que es algo bueno, de La Guaira. Yo digo que es algo más romántico, ¿no? Lo de los mellizos, que como lo dices, la mejor rotación de las grandes ligas la tiene el equipo de los Indios de Cleveland, sin duda alguna, junto a la de los Nacionales de Washington. Sin embargo, bueno, vamos a pasar un poquito de lo que es el oeste, como ya lo decíamos, los Marineros, los Astros, los Rangers, los Angels y los Atléticos. Parece que los Atléticos siempre consiguen la forma de meterse en 85, 90 victorias por temporada, lo cual me parece buenísimo. Una gran hazaña. Logren hacerlo y que todavía consigan la manera de conseguir esas ventajas. Estadísticamente, la manera de planificar los partidos, la manera de cómo tener la mejor defensiva de todas las grandes ligas del año pasado, de cómo ganar partidos por una sola carrera, fueron los número 1 del año pasado también. Me parece... Eso tiene nombre y apellido. Billy Beans. Correcto. Exactamente. Por otra parte, los Rangers, bueno, ya sabemos toda la debacle que ha tenido este equipo. Actualmente Elvis Andrus es el único jugador que tiene más tiempo en este equipo. De resto, todos han llegado después con la salida de Adrián Beltré. Es el que se mantiene ahí. Sin embargo, no esperemos que sea un equipo, por ejemplo, que le compita a los Astros. Los Astros han tenido muchos problemas, sobre todo con la salud de Carlos Correa. No sabemos cómo está su espalda, no sabemos si va a volver. El año pasado muchos analistas han hablado de que Altuve se ha visto un poquito viejo, por ponerlo de alguna manera, en lo que ha bajado un poquitico su rendimiento, porque tuvo una temporada increíble. Sí. Tú te tienes que llamar Mike Trout para mantener ese ritmo durante mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, Altuve es un jugador mayor a lo que es Trout, por ponerle un ejemplo, y salvando lo que son las comparaciones. Y los Marineros, bueno, ya un Seager que está viejo, se le fue Cano, y digamos que yo tampoco lo veo como con muy buenos ojos. Ganaron los 2 partidos que jugaron ya en tierras niponas. Pero sin embargo, no sé. Yo doy, bueno, hablando un poquito antes de cerrar mi opinión acá del oeste, en los Atléticos también esperando lo que es el debut de Luzardo, este peruano-venezolano lanzador que también le van a hacer lo mismo, esperar hasta el 15 de abril más o menos para que lo puedan subir y sabemos cómo... Pero no, sufrió una lesión y lo tuvieron que parar como por... Si no me equivoco, 2 a 4 semanas. Sufrió una lesión también y tuvieron que pararlo. A lo mejor es el mismo estilo Vladimir Guerrero. El mismo estilo. Bueno, vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Sin embargo, si esa es la historia que dieron, ese es el tiempo que van a decidir pararlo. Sin embargo, tenemos muchísimo tiempo que un prospecto de este calibre, de los lanzadores de los Atléticos, que nos han dado lanzadores como por ejemplo Barricito cuando llegó como prospecto, era algo increíble también. No se había tenido Tim Hudson no se había tenido tanta expectativa con un lanzador como la que se tiene con Luzardo, y vamos a ver, porque esto es una de las cosas, cuando uno se está haciendo viejo, ya uno empieza a ver jugadores que se retiran, ya empiezas a ver, mira, se retiró Adrián Beltré, mira, Bartolo Colón sigue lanzando. Yo tengo miedo porque se va a retirar LeBron dentro de poquito, si estamos hablando ya de que en toda nuestra vida vimos a LeBron. Exactamente. Me siento muy viejo. Karim, ¿cómo ves esta división del oeste? ¿También ves a los Astros ahí más arriba o va a ser el año del Moneyball a imponerse en esta división? No, sin duda los Astros. Tú ves ese line-up y es muy superior
al equipo de los Atléticos, al igual que que su bullpen, al igual que su rotación. Se reforzaron con Michael Bradley, de verdad una gran adición. Y lo único, el punto débil que veo este equipo de verdad es su rotación. Está Verlander, está Gerrit Cole, pero después para mí hay muchas incógnitas. Wade Miley, de verdad que no es un lanzador que para mí me convenza mucho, que me dé una confianza. Y después está McHugh y Brad Pico, que tienen McHugh prácticamente año y medio sin lanzar como abridor, ha pasado al bullpen, al igual que Pico, que entonces toda su vida han sido abridores, que pasaron al bullpen, y ahora por la lesión de McCullers, el haberse ido Charlie Morton, el haberse ido Dallas Keuchel, tuvieron que volver a ser abridores, y de verdad que para mí se puede ser el punto débil. No veo que tengan problemas para ganar la división, pero ya en unos playoffs de verdad que lo veo un poco más complicado. Así es. Bueno, pasamos entonces, nos movemos. Yo voy con los Astros en esa división, claramente favorito. Y bueno, ya ponía Minnesota en mi comodín, así que ya me voy con mis dos comodines de la Liga Americana. Vamos a pasar a la Nacional, comenzando por supuesto por el este. Bryce Harper no se movió de división, se movió de equipo, pero no de división. Pasa de los Nacionales a los Phillies de Filadelfia por una cantidad absurda de plata, 330 millones por 13 años. Una locura de duración del contrato y obviamente de dinero. Y cómo se estructuró también. Es la pieza que mueve la placa tectónica y que pone a los Phillies en ese cetro. O son los favoritos, o pueden los Nacionales con este otro esquema, pueden los Bravos, que el año pasado ganaron la división. ¿Cómo ves esta división hasta ahora, Alexis? Mira, yo la veo bastante competitiva, teniendo... Aunque como ya te lo decía hace rato, el equipo de los Nacionales se les fue Bryce Harper en la Liga Nacional, en la agencia libre, y digamos, se fue porque ellos hicieron una oferta, incluso tengo entendido que hasta por más dinero de lo que ofreció el equipo de los Phillies, y él decidió irse. Sin embargo, la llegada de Patrick Corbin, como ya lo decías también, el desempeño de Soto, de Anthony Rendón, va a hacer que este equipo sea para mí sigue siendo el mayor candidato en el este de la Liga Nacional, que va a estar muy entretenida. Como ya lo decía, el año pasado lo ganan los Bravos de Atlanta con una camada de jugadores nuevos, prácticamente sin picheo. Bueno, todavía vemos lanzando a Aníbal Sánchez como parte de la rotación de los Bravos de Atlanta. Y el equipo de los Marlins sabemos que no está para competir, sabemos que está en lo que se llama, y disculpen los ofendidos, en tanking, lo que le llaman, para poder tener mejores opciones en los drafts a futuro. Parece que esa es la visión de Derek Jeter para este equipo. Los Mets, con la adición de Cano, que todavía es un gran jugador, todavía es una persona que puede hacer una gran diferencia en cualquier equipo. Los Phillies, ya lo decía, con Harper, con Real Muto también. Va a ser muy entretenido ver esta división, como ya lo decía. Sin embargo, yo le pongo la fichita a los Nacionales. El problema con los Nacionales es que se caen cuando le pones la fichita. Y todos los años han sido favoritos, todos estos últimos años con Harper, rotación espectacular que han tenido durante los últimos 3-4 años, que han mantenido, ¿no? Esa base con Scherzer de Strasburg. Y no han ganado una serie de playoffs. Exactamente, no han ganado una serie de playoffs. Y eso es lo complicado de ponerle la fichita, sobre todo ahora cuando... La rotación con Scherzer, Strasburg, Corbin, ya te aseguran tres pitchers que van a dar muchas victorias. Sin embargo, ya después viene Aníbal Sánchez y Jeremy Hellickson, que tampoco es un mal lanzador. Formó parte de una gran rotación con los Phillies. Tienen una gran rotación y eso también, el picheo cambiará, dirá lo que vendrá, ¿no? Karim, esta división será probablemente la más divertida por la paridad de esta temporada de las Grandes Ligas, y quiero saber tu opinión al respecto. Sí, sin duda que veo 3 y podía meter, no sé si 4, pero podía meter 3 equipos y medio. De verdad que complicados en esta división. Pasó a ser el este de la Americana la más fuerte a ser el este de la Nacional. Donde el equipo que de verdad que más me gusta, el que veo más poderoso, es el equipo de los Phillies. Llegó Segura, llegó Harper, llegó Real Muto, llegó McCutchen, y se le unen a Rhys Hoskins, a César Hernández y a Odubel Herrera, y el mismo Michael Franco. De verdad que tú ves ese line-up y son buenos jugadores de poder, son buenos jugadores importantes, son buenos jugadores que se envasan, que te complican a los lanzadores, te lo llevan al máximo, y de verdad que es un line-up muy fuerte. Su problema lo veo en la rotación. Después de Aaron Nola hay nombres
llamativos, no son importantes. Llega Arrieta después de esos grandes años con Cachorro, no ha vuelto a ser el mismo. Pivetta, Eflin y Velázquez son esos prospectos que siguen esperando el equipo de... Yo agarré en el draft de Grandes Ligas a Vince Velázquez hace como 3 temporadas porque era prospecto. Arrancó bien, pero las lesiones lo hicieron que se vinieron abajo. También firmaron también a David Robertson. De verdad, un equipo que se movió mucho. Estamos hablando de, para ver, 1, 2, 3, 4, 5 adiciones importantes esta temporada del equipo de Filadelfia, y de verdad que los veo como los favoritos. Uno ve con el equipo nacional, es cierto, tienes un gran picheo con Scherzer, Strasburg, Corbin, un Aníbal Sánchez que ha lanzado muy bien. Hoy le lanzó un gran partido a los Yankees, de verdad, el último juego de Sprint Training, pero no lo veo con bates importantes de poder después de que se fue Bryce Harper. Es cierto, Juan Soto el año pasado demostró, pero a la final es un novato, hay que ver si puede mantener esos números. Se espera mucho de él, al igual que Anthony Rendón, y como decía Alexis, las lesiones no han terminado de que sea ese gran jugador que mantenga por varias temporadas sus números. Pero si tú ves, son Trea Turner, Anthony Rendón y Juan Soto. De resto, es un prospecto como Víctor Robles que también se espera mucho de él, un Brian Dozier que ha bajado mucho sus números, al igual que Ryan Zimmerman, y no se ve tan completo como si el equipo de Filadelfia. Además, el bullpen siempre ha sido la piedra en el zapato de Washington. Su bullpen siempre ha sido lo que los ha dejado fuera en las peleas de la temporada, y ni hablar en postemporada. Es un juego de contrastes, ¿no? Entre los 4 equipos, sacando a los Marlins, porque tenemos a los Nacionales y a los Mets. Encontramos que sus puntos fuertes sin duda son las rotaciones, ¿no? Estamos hablando de los Mets pero muy superior la de los Mets. Exactamente. Claro, pero lo que te digo es que son sus puntos fuertes, ¿no? Porque estamos hablando de los Mets, tenemos Wheeler, tenemos por supuesto el Cy Young, Jacob deGrom, tenemos a Thor, tenemos... entonces, encontramos 2 equipos que tienen una rotación muy sólida. Sin embargo, quizá el bullpen por el lado de los Nacionales es la gran interrogante. Los Mets sí fueron uno de los que encargaron quizá un poco más... En el bullpen fueron los que intentaron agregar la pieza de Edwin Díaz, prácticamente el mejor relevista el año pasado de las Grandes Ligas en lo que a salvado se refiere. Regresó Familia, que va a ser un buen rol también y puede aportar. Entonces, pero las dudas de los Mets entonces son... Ese tipo no, exacto. Las dudas de los Mets entonces son la ofensiva, y creo que termina siendo también la misma duda de los Nacionales. Pero los Bravos también tienen esa duda de la rotación, que encontramos. Julio Terán es el elegido para lanzar el juego inicial, un lanzador que sus mejores años ya pasaron, claro, y por la lesión de Folty que no estará desde el inicio de temporada, pero tampoco encontramos un gran pitcher en esa rotación de los Bravos. Claro, pero la adición también de Wilson Ramos a los Mets es importante también. A nivel ofensivo, solamente claro. Cano, exactamente. Entonces va a haber un poquito de lo que es balance una vez que Jet Lowry también, que llegó mejor, una vez y Pete Alonso, Fraser, el novato que se espera también cosas de Pete Alonso. Sí, mucho ojo con 2 jugadores de ese equipo que son para mí Pete Alonso y Ahmed Rosario. De verdad que son 2 jugadores para tener mucho en cuenta esta temporada. Sí. Pasando entonces a la Liga Central de la Nacional, perdón, la División Central de la Liga Nacional, encontramos un equipo de los Cachorros que sigue manteniendo esa misma base con Joe Maddon. Encontramos a los Rojos de Cincinnati, los Cerveceros de Milwaukee, quienes fueron los vencedores de esta división el año pasado, y que también lo mismo, mantienen base, quieren ahora reforzarse con Craig Kimbrell, posiblemente por la lesión de Knievel, y Piratas y los Cardinals. Una división que promete esta también, y estamos encontrando que la Liga Nacional está blindada, porque lo que es el oeste también, ¿no? Cuando vemos el oeste y vemos los Dodgers, pero también vemos a Colorado, vemos a los Padres ahora que sumaron a Manny Machado. No se ve tanta superioridad de un equipo con otro como si la americana. Exactamente. Entonces, el panorama no está tan claro. Cuéntame cómo ves esa división central. Complicada como el año pasado. De verdad que uno ve el equipo de Milwaukee, que trae a Yasmani Grandal, firma para traer de regreso a Mike Moustakas, y de verdad que es un equipo que prácticamente mantiene su base del año pasado. Para mí su problema va a seguir siendo el picheo abridor. Johnny Chacín, Freddy Peralta, Brandon Woodruff, de verdad que no son nombres que te dan confianza, a diferencia de cuando tú ves el equipo de Cachorro, una rotación con mucha experiencia. John Lester, Yu Darvish, Cole Hamels, Cal Hendricks y José Quintana, son 5 nombres importantes. Ahí está la diferencia.
como lo decía Alexis, este equipo de este deporte de picheo, y de verdad que hay Cachorros es mejor en picheo que tanto que San Luis como que de Milwaukee, porque en San Luis tú ves Nicola, Flaherty, Dakota Hudson, Michael Wacha, Dan Wainwright, tú ves dos novatos que no saben cómo te van a resultar, un Nicola que tuvo un buen año el año pasado, y dos prácticamente veteranos como son Wacha y Wainwright, que las lesiones de los últimos años no lo han dejado ser esos lanzadores que se espera. Bueno, de Wainwright fue un gran lanzador, pero de Wacha, que ese gran prospecto que se esperaba que fuera. Entonces, yo en esta división me mantengo con el equipo de Cachorro. Tiene un buen bullpen balanceado con una gran rotación, y los veo como favoritos este año en la central. Sí, coincido contigo en lo que respecta a lo del deporte del picheo y en lo que respecta también a lo interesante que va a ser esta división. El equipo de Milwaukee vio como sin ningún tipo de picheo, nada más con Josh Hader al final del partido, incluso usándolo en el playoff de manera heroica por par de innings como relevista. Intraficable. Es lo mismo que habíamos visto hace unos años a Andrew Miller, quien por cierto pasa a ser parte de los Cardenales, junto a Jordan Hicks en ese bullpen del equipo de los Cardenales, que al final de cada partido puede cerrarlo, no necesita gran ventaja. Paul Goldschmidt en el medio de ese line-up también de los Cardenales hace este equipo muy peligroso de la Liga Nacional, y que sabemos que tienen ya cultura ganadora el equipo de los Cardenales de San Luis. Sin embargo, cuando tú comparas hombre con hombre, nombre con nombre, con respecto al equipo de los Cubs, no sabemos cómo está Darvish en el picheo, con tal de que sea el 70% de lo que él ha sido, ya es mejor que cualquier pitcher de los cerveceros, por ponerte un ejemplo. En el caso de Hendricks, o Lester siempre ha sido también un jugador un abridor que cumple. ¿Qué más? El equipo de los Piratas no le veo mucho argumento, digamos, para competir este año, al igual que el equipo de los Rojos de Cincinnati, quienes también importante también y muy interesante ver a Eugenio Suárez, lo que ha sido su desarrollo, hablando un poquito de los latinoamericanos y los venezolanos en el equipo de los Rojos. Yo diría que pese a que el campeón de esta división pudiera ser los Cerveceros, como fueron también gran candidato el año pasado, yo diría para mí que los Cachorros también son el equipo a seguir en este año. Sin embargo, bueno, entre los parejos pareciera que es el más solvente. Sí, nombre a nombre pareciera que es así. Sin embargo, vamos a ver también cómo las lesiones, como Chris Bryant, como el mismo Javier Baez o como Anthony Rizzo pueden mantenerse sanos durante toda la temporada y poder mantener lo que es el pegamento de este line-up de este equipo. En el oeste, como ya mencionábamos, lo que es la paridad también en esa división, que sin embargo yo creo que está un poquito más clarito que en la central de la americana, que los Dodgers siguen siendo el más solvente, ¿no? Pero también tienen interrogantes con lesiones, ¿no? Kershaw lesionado, va a iniciar la temporada lesionado, y no se sabe, ¿no?, qué puede ser la temporada de Clayton Kershaw, porque está siendo atacado por lesiones. La interrogante de si Walker Buehler va a ser ese lanzador que esperan que sea el prospecto, que sea. Tú sí dices que sí. Sí, y lo agarraste en el fantasy, por eso está diciendo que sí. No me dejaron. No me dejaron. No te dio chance. Luego entonces encontramos a equipos como los Rockies, los Diamondbacks de Arizona, los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego, que se reforzaron con nada más y nada menos que Manny Machado. Le pagaron otra cantidad, otra pelota de dinero para que sea el líder, y ya se ha comenzado a hablar de que el semblante le ha cambiado a Manny Machado, de que ya no es el muchacho, de que ya no es el que se va a portar mal, el que se va a convertir ahora en el líder de una franquicia que ha tenido años negros en los últimos años, y que espera que un Manny Machado los pueda devolver a la palestra. ¿Cómo ven esta división? Alexis, comienzo contigo. Vamos a comenzar con los Padres. Ian Kinsler, Manny Machado, como ya lo decías, Luis Urias en el campo corto también va a ser muy interesante de ver, y sobre todo la llegada de Fernando Tatis Jr., que vamos a ver si el equipo de los Padres decide subirlo al prospecto, digamos, el que después de Vladimir Guerrero viene Fernando Tatis Jr. Para mí están haciendo lo mismo que con Vladimir, están esperándolo
y después del 15 o en mayo podemos ver para mí a Fernando Tatís y también con el equipo grande. Y una de las cosas importantes para complementar el comentario de Karim es que una de las cosas, incluso cuando veía a Manny Machado llegando en su primera entrevista, en su primera rueda de prensa con el equipo de los Padres, prácticamente estaba diciendo que él quería a Fernando Tatís ya en las Grandes Ligas, que él quiere competir absolutamente ya, de manera inmediata. Me imagino que ya el dinero lo tiene, obviamente, claro, que estará buscando lo que es esa competitividad, la gloria exactamente que le faltó y que estuvo tan cerquita con el equipo de los Dodgers. ¿Qué más argumentos tienen los Padres para optar a ganar esta división? Mira, en picheo de verdad depende mucho de talento joven y de talento emergente, incluso correcto. Es raro ver una rotación con 4 zurdos. Tenía tiempo sin verla con Joey Lucchesi, Eric Lauer, Mike Strahan y Logan Allen. Vamos a ver si este calidad de picheo está para hacerle pelea al equipo de los Dodgers o para hacerle pelea al equipo de los Diamondbacks de Arizona. Por parte de los Gigantes de San Francisco, seguimos, un equipo que prácticamente la década pasada dominó muchísimo y ahora no lo vemos con esa misma claridad. Claro, sobre todo por la cantidad de dinero y el super equipo que ha armado el equipo de los Dodgers, valga la redundancia. Después de Madison Bumgarner, vemos a Holland, a Derek Rodríguez, a Drew Pomeranz y a Yersa Marja, que tampoco suenan como grandes abridores para esta temporada. El cerrador Will Smith, no el actor, el lanzador el zurdo. El equipo, el equipo de los Dodgers, como ya lo decía, una gran rotación y mucho talento. Cody Bellinger no ha sido el que fue hace 2-3 temporadas, sin embargo, un jugador muy joven que con ajuste puede volver a ser ese gran jonronero y gran jugador y manteniéndose sano que estaban esperando. Yo diría que sin mucha sorpresa, yo creo que los Dodgers deberían ganar sin ningún problema esta división. Antes de terminar, con 50 jonrones que va a dar Nolan Arenado con los Rockies incluso. Amén, porque lo tengo en los fantasy. Coincido contigo con los Dodgers, pero donde veo el problema es el picheo. Rich Hill está lesionado, Kershaw está lesionado. Va a ser Ryu el lanzador del Opening Day, porque Walker Buehler también arrancó un poco el sprint training por algunas molestias. Entonces, su ofensiva sigue siendo la misma. Jock Peterson, Corey Seager, Justin Turner, Cody Bellinger, agregaron a Alex Pollock, el gran año que tuvo Max Muncy. Entonces, una vez como el equipo nuevamente a vencer, es cierto. Los Padres también llegó, con Machado también llegó Kinsler, el año pasado llegó Eric Hosmer, Will Myers. Es un equipo que también tiene una buena ofensiva, pero como le decía Alexis, el picheo joven que viene de sus granjas es lo que esperan ellos con lo que puedan competir. Y cuando uno revisa los Rockies, también uno ve Charlie Blackmon, Nolan Arenado, Trevor Story, y esperan que David Dahl esté sano, que mantenga los números como cerró la temporada pasada cuando volvió de la lesión, y agregaron también a un gran bate como lo es Daniel Murphy. Entonces los Rockies también se pueden meter ahí en la pelea. Los veo más como comodín porque su picheo también. Freeland tuvo un gran año, Germán Márquez también lo dan con grandes números, pero ese estadio de verdad que no ayuda mucho a sus abridores y es lo que los complica. Tiene gran ofensiva, pero ese picheo nos perjudica un poco el estadio. Para mí, de verdad, puede repetirse ese 1-2 del año pasado con Dodgers y Colorado como comodín. Y finalmente, Karim, ¿quién es tu otro comodín? Ya vas a Colorado, va a ser uno de la división del este que pareciera que tiene los equipos más fuertes, ¿o lo das de la central? Ay, Dios mío, porque ahora... Te compliqué. Sí, porque... pero hermano, es el momento de las predicciones. Vamos. Tienes a San Luis, tienes a Atlanta, pero también tienes del otro lado a Washington en el este. Entonces... pero no pueden clasificar todo. Voy a sacar a Colorado, y voy a dar a los Washington Nationals. Panquequeando en el podcast. No. Sino que voy a dar a los Washington Nationals y a los Atlanta Braves. Vas a dar ninguno de la central. Nacionales entonces y Bravos para el comodín. Correcto, para el comodín. Te convenció Alexis. Como Guaidó, los de la Guaira convenciendo. Alexis prácticamente dio a los nacionales a ganar la división. Vamos bien. No, yo estoy dando comodín. Exacto. Comodín Atlanta y comodín Washington, los dos comodines. Exacto, pero me sacaste a la Colorado. Lo que te quiero decir. Los dos comodines, voy con los dos comodines del este. 3 del este.
Dámelo pues. Exacto, ganan los Phillies y comodines nacionales y Bravos. Exacto. 3 de la división este. Yo me voy con los comodines. Me voy con el equipo de Milwaukee. Voy a poner a Milwaukee ahí a repetir. En el comodín, ganadores de división son Bravos de Atlanta, Cachorros de Chicago, Dodgers de Los Ángeles, comodines Cerveceros y Colorado. Ahí está. Lo mismo el año Estás pasado. dejando fuera a los Phillies de Filadelfia. Estás dejando fuera a los Phillies de Filadelfia. Decepción, decepción. No puede ser. Ahí está mi take de No. este año. No puede ser. Bueno, no importa, lo peor que puede pasar es que dejen de escuchar el podcast. No, mentira, Alexis, ¿tú comodines? Mira, mis comodines en la liga, ¿en cuál? ¿En la nacional o en la americana? En la nacional. En la nacional. En la nacional. En la americana creo que está muy claro. En la nacional para mí son los Phillies y los Cardenales. Yo Ahí dejo está. por fuera al equipo de Milwaukee este año. Ok, ahí está. Y Karim, bueno, ya sabemos los tuyos. Creo que no queda más nada que agregar. Y si no, bueno, si me quieren dar el MVP de la temporada, el Cy Young y No. la Serie Mundial. Para que la gente comience a apostar de una vez, Betcris. desde De este una momento. vez. De una vez te digo el MVP de la americana. Mookie Betts, El número 99 de los Yankees de Nueva York. Aaron Judge, Puro amor. el juez. Puro All amor. Rise. De una vez te lo doy. Anótalo. Alexis, ¿tú? ¿Alguno? Mike Trout. Mike Trout. El mejor jugador de nuestra generación. Se va Lo con la dijo fácil. lo dijo Se con va con la lágrimas en sus fácil. ojos. Le pico pasticho. Se va Le con la pi- fácil. Le pico pasticho, quesillo. Yo me voy con Mookie. Me voy con Con Mookie. Mookie. Que Está bien. no salimos ahí tampoco, no inventamos No, mucho. claro. En la nacional, Karim va a dar a Hoskins. Lo sé. Ryan Hoskins. Ahí está. Ya lo dije en el grupo, tengo que repetirlo, Ryan Hoskins. Sin de duda, verdad. porque te iba a destruir si no lo hacías. Alexi, cuéntame. Para mí, güey, está difícil. Alexi lo puse a pensar. A mí me gustan particularmente, me gusta Ronald Acuña muchísimo, Mira, ya con un año no me lo robes, que lo iba a decir. Lo de, tengo en el de fantasy, experiencia en las grandes ligas, me gusta muchísimo. Obviamente siempre se coloca Harper, pero no vamos a empaparnos un poquitico más. Y yo diría Ronald Acuña y Javier Baez. Ahí está. Buenos candidatos. Yo voy con Acuña. Voy con Acuña y Arenado. Pues los dos los tengo en el fantasy, bueno, entonces verdad, bueno, para Arenado. compensar. Arenado Otro, también es dos otro es fácil. Dos fáciles, Si exacto. vamos a ir a dos es fácil. Sí, bueno, entonces en la americana vamos a colocar a José Ramírez. Pues. También. Bueno, para darle algo, porque Claro. nunca nadie le da nada. Y al final, entonces, ¿alguna serie mundial? ¿Alguno se atreve? Karim va a poner a los Phillies. Muy pronto, muy pronto. Bueno, que claro, de eso se trata, Karim. O sea, de hacerlo ahorita En la para. americana los Yankees. En la americana los Yankees. Ah, en la nacional. Da a los Phillies. Sabemos que quieres Yankee Phillies. Esa es la tuya. ¿Sabes qué me gustaría? Yankees Dodgers en la Serie Mundial. Uf. Repetir esos años Otra gloriosos del béisbol. otra calamidad New para York los Yankees, Dodgers. Brooklyn Dodgers. Otra calamidad para los Dodgers, entonces. ¿Volver a perder en la serie mundial o este sí es el año que la ganan? Volver a perder con los Yankees como están acostumbrados. Alexi. Para mí, yo diría, es que es totalmente lanzar flechas, ¿verdad? Porque Sí, sí. la serie mundial es algo de momento. Es como Yo creo para que en la- 6 la- meses lo volvamos a escuchar el podcast y digamos, bueno, estuvimos ahí. Yo voy a decir los indios de Cleveland por la Liga Americana. Y vamos a ver, vamos a empaparnos aquí. En la Liga Nacional me gusta mucho. Los Dodgers es una opción muy fácil. Uy, los Karim, agarra. Los cachorros. Bueno, Pero es que los Dodgers. lo dicen es un que dio a equipazo. Mike Trout de MVP. Mira. Y a los nacionales. ¿Sabes qué? Los que no han ganado nunca Ah, una serie de bueno. playoff van a llegar sin Harper. Esto va a ser así como una victoria poética. Ahí está. Yo voy con. Tengo que tirar una también hipster porque no puedo, Claro, no puedo quedar con eso. claro. Yo voy a dar Moneyball. Voy a dar Oakland en la serie mundial. Uy. Que no va a pasar. Bueno, pero si Batacazo. pasa, entonces, si pasan, ustedes ya saben que me van a brindar una cena Claro. cuando vaya por Orlando y aquí en Toronto. Oakland y en la Liga Nacional voy a dar a. Milwaukee. Sí, es Moneyball. es Después no Milwaukee. te quejes porque nadie escucha el podcast. Después no te quejes porque no escuchan el podcast. Bueno, es que yo, precisamente en el béisbol, los traje a ustedes para que ustedes hicieran poner esto bonito. Entonces, Ya veo. bueno, ahí está. Oakland, Colorado, Oakland, Milwaukee, mi serie mundial. Y bueno, ya saben. Por favor, sigan escuchando el podcast, se los Mire, pido. No me abandonen. Antes de cerrar el tema del béisbol, yo quería preguntarles a ustedes algo que ha estado retumbándome en la cabeza con respecto a la fanaticada, ¿no? Tú atraes mucho lo que es entiendes muchísimo mejor lo que es el fútbol. Ujú. Y por lo visto nosotros nos gusta muchísimo el béisbol. Sí.
En el fútbol, cuando se habla Como ustedes dos, de- con las dos personas que siempre debato entre cuál deporte es mejor. Ok, sabemos que es el béisbol. En el fútbol, cuando hablan de un jugador que van a firmar, vamos a ponerte un ejemplo, Cristiano Ronaldo. Ujú. La gente, por el dinero que se firma, Sí. este jugador, la gente no tiene mucha opinión. No. Sin embargo, en el béisbol, cuando alguien te dice, Mike Trout vale 500 millones, todo el mundo dice, no, eso no lo vale. O no, eso yo no los pago. En ninguno de los dos casos el dinero viene de tu bolsillo. Claro, no. Sin en embargo, absoluto. ¿cuál es la diferencia en que en un deporte, alguien, incluso también si quieres, si traemos a colación el baloncesto, en un deporte la gente dice, no me importa cuánto gane, y en el otro dicen, yo jamás pagaría esto. ¿Tú crees que hay mejor, Bueno, digamos, es sencillo, desarrollo Alexis. de los equipos o de las ligas? Es sencillo. Hay un deporte que es mejor que el otro. Hay un No, yo creo que, bueno, tiene mucho que ver también con quizá el atleticismo. Creo que es una de las cosas que se trae a colación cuando se discute entre el dinero, ¿no? Que quizá el futbolista es más deportista que quizá el beisbolista, pero el caso de Trout no lo es, porque Trout es un gran atleta, es esa figura, y hemos hablado de esto en el podcast, ¿no? O Mookie Betts, son dos figuras que deberían ser figuras mundiales y no lo son. ¿Quiere decir porque- que Bartolo Colón es un atleta? bueno, Ajá, ahí es donde ajá. está la gran disyuntiva, ¿no? Cuando comparas a Bartolo y a Trout, y los dos los dos comparten profesión. Exacto. Pero y no estamos hablando que Bartolo es un Arbeloa. Sí. Estamos hablando que Bartolo tiene ya 40 y tantos años y todavía está jugando. y todavía está jugando. Yo creo que tiene mucho que ver eso. Yo creo que al final del día también es que las cifras en el béisbol, cuando suenan como son de más años, se pueden comprometer más porque el jugador tiene un promedio de edad más avanzado. El jugador de Grandes Ligas se puede retirar a los 38, 40, muchos casos se han dado. Obviamente otros peloteros que se han retirado antes, pero las carreras son más prolongadas. Quizá el ciclo del también- futbolista profesional... ¿Pero por qué le duele más el dinero a la gente? Porque, porque también son cifras mayores. Estamos hablando de que Cristiano, el problema es que en Europa, en el fútbol europeo, no se paga por contrato porque no hay agencia libre, ¿me entiendes? Tú pagas un contrato a un equipo Pero, para los derechos ya va. y luego le pagas lo Pero- que tú le quieras pagar. Pero Hazard no pudiera salir, por ejemplo, del Chelsea cuando se le acaba el contrato sin ningún tipo de cambio, por ponerte un ejemplo. Bueno, pero no hay ninguna cifra monetaria Ok. hacia el jugador. No se le dice, Hazard firma por el Real Madrid por 6 Ah, años sí, y... ok. No, Ok. no se multiplica la figura salario por año, Correcto. como sí se hace en el béisbol. En el béisbol, el jugador agente libre, el dinero que se le ofrece es un dinero garantizado que es para él. O sea, esos 430 millones de Trout son para Mike Trout. No tiene que ver nada el equipo que va a recibir, ¿me entiendes? O, por ejemplo, cuando Harper firma ahora, su último equipo fueron los Nacionales. Agente libre, entonces nadie le tiene que pagar nada a los Nacionales, ¿me entiendes? En el fútbol europeo no se maneja la figura cambio. No te doy estos dos jugadores, me das uno. En el béisbol sí. Cuando se cambia entre equipos, normalmente la compensación de dinero, hay una compensación. Bueno, cambiaron a este jugador por un lanzador y dinero. Eso se maneja mucho en Pero- Grandes Ligas. Y yo creo que por eso es que no... Pero sí se cuestiona. Es No, lo que pero te iba a decir. Por ejemplo, el caso de Cristiano salió por 100 millones. Todos saben que vale muchísimo más que Claro. ese dinero. Sin embargo, por el equipo que le estaba saliendo, el mejor del mundo, no necesitaba tanto el dinero. Sin embargo, eso no pasa en otro deporte. Nadie Bueno, no, está y también dispuesto se a bajarle el consideraba que precio a alguien para Cristiano que le se quedaba vaya. un año de contrato, entonces la negociación iba, o sea, el Madrid no podía ponerse a pedir más y además Cristiano se quería salir, entonces era esa Hacerlo parte de... fácil. Exacto. Creo que... Pero en el béisbol no hay, ¿cómo se llama? La recesión. tampoco. Que en el fútbol sí la hay. El jugador tiene que renunciar a cierto dinero para irse. Ujú. O el equipo tiene que pagar una cláusula de rescisión para obtener los derechos. Entonces, Karim, ¿qué piensas al respecto con este tema? Lo otro el caso que también he visto la diferencia, el por qué se gana más también aquí en el béisbol, es porque si tú lo ves, es cierto, el fútbol lo juegas una vez por semana, 2 veces por semana. El béisbol se juega todos los días. Entonces, es ahí también el porqué de la cantidad de dinero. Porque Bueno, pero estás pagando ahí por podemos jugadores que incurrir están diariamente. que el gasto que hace el futbolista es mucho mayor, ¿no? Por partido, y por eso no puede Claro, jugar más. sin duda, exactamente, pero aquí tú estás pagando por un jugador que
son 162 juegos al año contra un jugador de fútbol que te juega prácticamente 50, 60 juegos los que juegan todas las competiciones. Entonces, tú estás pagando por mayor cantidad de juegos. Claro, pero si por ejemplo lo contrastamos con el boxeo, que son 2 peleas al año. El contrato de Canelo por poner solo peleas. Claro, él entrena durante todo el tiempo, pero es entrenamiento. Claro, creo que este tema también tiene mucho que ver más con el deporte como negocio y lo que genera. Pero tú vas a ver a alguien que es fanático del boxeo decir, no, Canelo no vale 55 millones de dólares. A mí lo que me parece es que Mayweather no vale 100 millones de dólares. A mí lo que me parece es que el béisbol debería hacer mejor trabajo y este tema se los dejo a ustedes, en hacer brillar a sus figuras y protegerlos un poco más y mostrarlos un poco más ante el mundo. ¿Por qué? Porque vemos un deporte como la NBA que prácticamente es manejada por los jugadores, que los jugadores prácticamente en este momento están los futbolistas y están los basquetbolistas. Son las figuras más importantes. Pero tienen un max contract. Sí, pero más allá de la figura de contrato, se justifica que a LeBron James se le pague la cantidad de dinero que se le quiera pagar porque es LeBron James, lo mismo Steph Curry. O sea, los que hacen el max contract, creo que termina siendo entendible. Ok, que ese jugador gana 200, 250. Harden, por ejemplo, los merece. Estamos hablando de un jugador que va a optar otra vez a su segundo MVP, tercer MVP, donde compite directamente por el premio. Se lo ganó Westbrook, lo ganó este año. Y este año probablemente lo gane Giannis, pero Harden está ahí. Increíble. Entonces... con 22 tiros libres por Pero juego. a mí me encantaría que Trout fuese más mostrado. Para que la gente entendiera por qué es tan valorado en el béisbol. Y permíteme saltar aquí. Vamos a mostrar a un jugador que gana MVP sin clasificar. Sí, exacto. Es verdad. Pero Karim, lo dices tú porque ves béisbol. Pero y el que no... Entiendo tu punto. Ya veo por dónde los tiros, ya. O sea, el que no ve béisbol no puede opinar al... ¿Sabes también qué pasa? Depende también del equipo en el que estés. Si Trout estuviera en los Yankees, créeme que estuviera en todos lados. O en Boston, ¿me entiendes? O en Cachorros, equipos importantes. Pero está en Los Ángeles, un equipo sin historia, una franquicia pequeña. Escondido en la West Coast. No Eso es otro factor, escondido en la costa oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, Grandes Ligas, más allá de la portada del juego de PlayStation, no tiene una figura. Sí. Y eso es elegido arbitrariamente. Por ejemplo, el caso cuando Altuve gana el MVP, él no fue Aaron Judge, el jugador que sale en la portada. Sin Exactamente. Embargo, este año Bryce Harper solamente porque, no sé, fue gente libre, no sé. Otra de las cosas es muy bien hablado lo del mercado. Sí tiene influencia. Sin embargo, este tema se hablaba hace un par de años sobre si los jugadores, y me gustaría saber la opinión de Karim, deberían celebrar las cosas. Mucha gente hablaba, incluso Harper fue uno de los que... ¿Deberían celebrar? Deberían celebrar, por ejemplo, los honrones, o los pitches celebrar los ponches, el perreo, como le llamamos nosotros los latinoamericanos. Sí. Harper el año pasado el antepasado fue uno de los jugadores que más pelotazos le pegaron. Y era por eso, porque se disfrutaba los batazos, porque hacía... Y él decía... Este es un podcast completo, y él decía, por cierto, este es tema. un llamado a las grandes ligas de que estas cosas se tienen que penalizar. Un pitcher no se tiene que molestar porque alguien te dé un jonrón. Sobre todo en esta nueva era, donde el pitcheo está tan avanzado, donde hay muchos ponches y cada vez hay menos jonrones. En el caso de un jugador o es alguien muy específico, como el caso de George, el que te pueda disfrutar este tipo de cosas hace diferencia. Ejemplo, Steph Curry, como mueve los hombros cada vez que shimmy. ¿Cómo es que se llama lo que hacía Harden con la mano? Que era lo del rapero José Reyes. Exacto, no recuerdo. Estaba como mezclando algo en la mano. El Steph. Sí, exacto. Ese tipo de cosas se le pega a la gente, se le pega a los niños, se le pega a la gente, y tú sales a la calle y un niño mete un triple y ya se cree Steph Curry. Quiero escuchar la opinión conservadora de Karim. Pero ¿qué haces yo estoy a favor de que esas cosas se tienen que celebrar. No hay nada, por ejemplo, uno de mis mejores recuerdos para mí en el estadio de béisbol es ver un partido Tiburones de La Guaira, Leones del Caracas, en donde viene a lanzar Francisco Rodríguez contra José Castillo, bases llenas, y lo poncha y le hace como con el hacha en la mano, claro. Y se tira el guante contra el piso y se lo disfruta, y los fanáticos gritan como locos. ¡Y el fanático grita! Este tipo de cosas para mí te eriza la piel. Este tipo de cosas ya no existen en el béisbol. Karim, ¿qué piensas tú al respecto? Tú eres de esos, ¿cómo se llama? Conservadores, de esos que le encantan las estadísticas convencionales. ¿Qué piensas al respecto? Entiendo el punto de Alexis, pero voy con lo siguiente. Hay códigos en el béisbol. Me gustaría, pero ya al momento
por ejemplo, tipo la falta de respeto que a mí me pareció, como la de William Astudillo este año con Caribe, la misma de José Bautista, cuando tira el bate en la serie contra Texas. No, chico, pero ese eso es una tipo de falta de perreo a mí no respeto. me gustan. ¿No te gusta? ¿Cómo no lo Ese vas a- tipo de perreo a mí no me gustan. Por eso- ejemplo, ¿Cómo no lo vas a hacer? que tú la botes, grites hacia tu dogado, levantes al público, te quedas viendo el jonrón, es diferente. Pero ya el momento de tú falta de respeto, buscar conflicto con el otro equipo, y ahí es cuando viene. Pero, O sea, pero tú ya piensas va, que ya eso va, es, viene tú la piensas pelea. que eso es causar conflicto. Pero la pregunta es, ¿tú crees Claro. que eso vale un pelotazo en la cabeza? Por ponerte un ejemplo. No, exactamente. El pelotazo en la cabeza no debería ser. Tú deberías, pues, no sé, viene el ponche, pero entonces al tú también burlarte al día siguiente, como pasó en el caso con Mike Fiers y Giancarlo Stanton, que Fiers le pega el pelotazo, Stanton se la bota y se perdió el jonrón y se lo gozó como si hubiese ganado la Serie Mundial. Claro, el problema es lo que dice Alexis, es las medidas que están tomando los mismos peloteros en contra de esas celebraciones Es que- por los códigos del béisbol, pero lo que... O si Guillén sea, lo yo dijo. entiendo el punto, porque O si Grandes Guillén lo Ligas- dijo, que él manda cuando eso pasa, que él manda a su pitcher que le dé pelotazo al bateador en el siguiente turno. Claro, pero esto lo vuelvo y repito, esto es un podcast completo, pero Total. yo digo que Grandes Ligas, y es una de las cosas por las cuales quizá es que el pelotero no puede mostrar su personalidad, porque no puede hacer nada que... Exactamente, pero se quiere, por otro lado, se quiere masificar el juego también. exacto, Se quiere y es donde llevar a otras está- es donde está el tierras, y ahí problema. es donde están las cosas. Sí, y porque esa figura, O sea, imagínate, vamos en el al- béisbol, o sea, encuentras villanos, pero tienen que hacer cosas demasiado cuestionables como para que se conviertan en villanos. En cambio, en el fútbol, como ya el jugador por celebrar, ya el barcelonista odia a Cristiano porque dice que es guapo y rico y famoso, o porque celebra es. como tal, o porque dice el siu. Pero eso causa. se identifica, la gente sí. coge bando y eso gana publicidad y hace dinero. y Porque se masifica. exactamente, es el caso de José Bautista, porque la gente, todo el mundo le tiene rabia y odia a José Bautista, tanto fanático como mismo pelotero, por ese mismo No aquí, oíste. prepotencia. No aquí en Toronto. Mira, ya va, pero Exactamente, vamos en al Toronto, caso- porque ese tipo, exactamente, en Toronto porque es donde juega, pero el resto de los 29 equipos sí lo odian y el resto de los fanáticos sí lo odian, por eso lo sonó como lo sonó. Imagínate tú cuando eres niño y empezabas a jugar pelota y tú te imaginabas un escenario y era un escenario como el de José Bautista. Tenías la Claro. oportunidad de ganar una serie con un batazo. Claro, no fue para dejar en el terreno, sin embargo fue algo y lo diste. ¿Sabes? Tú no Sí. vas a tener esa oportunidad más nunca en tu nunca. vida. Tú en el fútbol vas a seguir metiendo goles. Tú vas a seguir parando pelotas como portero. Tú vas a seguir en el básquet metiendo triples, clavando balones. Pero el momento circunstancias, en el, ¿no? del Sí. béisbol es único y es diario. Sí, es correcto. Yo estoy más de tu lado porque me gustaría más Sí, mostrar a ti esa te gustan personalidad. los casos de José Bautista. No. Bueno, Show ajá. off. Yo creo que tenemos que parar porque se está haciendo ya muy largo el podcast para una sola escuchada. Y Karim, bueno, hermano, muchísimas gracias por regalarme este tiempito. Te mando un abrazo gigante y nos escuchamos pronto por aquí. Seguro, gracias Nelson, de verdad, y gracias también a Alexis por de nuevo haberme invitado aquí para el podcast y bueno, seguiremos pendientes para lo que queda de la temporada, el tema que también habíamos hablado antes de salir al aire y también, ¿por qué no? Una previa de cómo puede ser la mitad de temporada, cómo van El análisis. las estadísticas, que vamos pegando y que no, y también Exacto. puede ser una previa del Home Run Derby del Juego de Estrellas. Sin duda, sin Cómo no, duda. hermano, para mí es un placer también estar el primer podcast. Espero que sea el primero de muchos y podamos hacer este contraste y esta conversación tan amena como lo hicimos hoy. Ahí está, señores, la previa de Grandes Ligas en El Nombre No Importa. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Ahí está la señal de que es el final. Creo que no podemos tardarnos mucho con este final porque Se va a quedar pegada a la computadora. está larguísimo. Qué clase de debate, ¿no? Qué clase de debate. Y el último tema, lo que les decía al aire, de verdad que es un tema que pique y se extiende porque de verdad que hay muchas maneras en donde Grandes Ligas puede globalizar un poco más el deporte que no están siendo... No están siendo y nos queda de tarea esta vistas. temporada para preguntarles a los mismos peloteros, porque eso Ujú. es una de las cosas que se tiene que hablar, porque cómo es esta educación, porque estas son reglas no escritas.
Exacto, Así que exactamente. Hermano, bueno, feliz temporada de Grandes Ligas, que ya comienza. Yo sé que esta es tu época. Me brillan los ojos. Así es, gracias por venir. No, el placer es mío, hermano. Señores, Alexis Espejo en El Nombre No Importa. Y Nelson Nosotros, Pérez. exactamente, nosotros nos despedimos de este episodio del Nombre No Importa, pero por supuesto hay que mencionar a Hispanic Source Media, www.hcmamerica.com, quien es el encargado de hacernos o de permitirnos llevarles este podcast. Así que www.hcmamerica.com. Lo más importante también es @el nombre podcast. Suscribirse a nuestro canal de YouTube también, El Nombre Podcast, El Nombre No Importa Podcast en YouTube. Instagram, síganos donde sea, @Alexis_Espejo y @el Nelson Pérez. Nos escuchamos otra vez por acá. Chau, chau. Sunshine.